Sieber distingue dos clases de individuos ante la adversidad: aquellos que se dejan invadir por pensamientos negativos, que se quejan constantemente por las circunstancias que experimentan y permiten que les acometan sensaciones de incapacidad para enfrentar las dificultades, pues más que responder ante las situaciones, se limitan a reaccionar, es decir, actúan sin pensar conscientemente acerca del suceso ni valoran las distintas alternativas de solución, adoptando la posición de víctimas. El día de hoy, resiliencia en las personas. Comenzamos. Mientras que se hallan también aquellos que son más flexibles, que ante iguales o similares circunstancias son capaces de hacerles frente, asumir la realidad presente y trabajar activamente para construir de manera positiva a partir de ella, de tal forma de salir fortalecidos. Comportamiento que resulta de la confianza que estos individuos tienen de sus propias capacidades, independiente de cuán duros sean los eventos, logran verle el lado positivo o factible de ser abordado para obtener óptimos resultados, y si bien los hechos pueden causarles tristeza o dolor, no permiten que estos se alojen de forma permanente en sus vidas, pues no se limitan a reaccionar ante los acontecimientos, sino que responden a ellos, es decir, antes de llevar a cabo cualquier acción, la evalúan conscientemente. Llama la atención las diferencias individuales existentes entre las personas que, si bien comparten situaciones muy similares, difieren significativamente en la manera en que las enfrentan, ya sea por los diferentes niveles de aspiración que poseen y las expectativas o motivaciones distintas que hacen sobresalir a unos de otros. Kotliarenko, Cáceres y Fontecilla plantean la existencia de ciertas características personales descritas como todos aquellos recursos internos que favorecen el óptimo enfrentamiento a situaciones de crisis, adversidad o factores de riesgo potencialmente desestabilizadores, fomentando su resignificación positiva y finalmente constituyéndola en una instancia de aprendizaje. Posición que es apoyada por Werner en Peralta, Ramírez y Castaño, quien concluyó que a partir de sus investigaciones que existían ciertas dimensiones frecuentes en las personas resilientes a las que denominó pilares de la resiliencia. Así, se encuentra la independencia, que hace referencia a la capacidad de establecer límites entre uno mismo y los ambientes adversos, de mantener cierta distancia emocional y física sin llegar a aislarse del entorno. La capacidad de relacionarse, o sea, la destreza de establecer lazos íntimos y satisfactorios con otras personas, tanto para satisfacer las necesidades personales como de los otros en este respecto. Iniciativa entendida como la capacidad de hacerse cargo de los problemas y ejercer control sobre ellos. La moralidad, capacidad de comprometerse con valores, determinando entre lo bueno y lo malo. El humor, entendido como la habilidad de encontrar lo cómico y positivo en situaciones de adversidad. Y por último, la creatividad, que se refiere a la capacidad de crear orden, belleza y fines a partir de situaciones caóticas o de desorden. Según Grotberg, las fuentes interactivas de la resiliencia que facilitan la apropiación que el sujeto hace tanto de su vida como de la realidad son clasificables en tres categorías. Aquellas que dicen relación con el apoyo que la persona siente que puede recibir en un momento dado. Aquellas tocantes con las fortalezas intrapsíquicas y condiciones internas de la persona. Y aquellas que tienen que ver con sus habilidades para interactuar con otros, como así también resolver problemas. Por su parte, Saavedra y Villalta elaboraron un modelo emergente donde señalan que la respuesta resiliente es una acción orientada a metas, respuesta sustentada o vinculada a una visión abordable del problema,
como conducta recurrente en visión de sí mismo, caracterizada por elementos afectivos y cognitivos positivos o proactivos ante los problemas, los cuales tienen como visión histórico-estructural a condiciones de base, es decir, un sistema de creencias y vínculos sociales que impregnan la memoria de seguridad básica y que de modo recursivo interpretan la acción específica y los resultados. Al conjugar las ideas de los autores, se pueden describir dimensiones de la resiliencia, las cuales son identidad, autonomía, satisfacción, pragmatismo, vínculos, redes, modelos, metas, efectividad, autoeficacia, aprendizaje y generatividad. Por la primera, entendemos los juicios generales que definen al individuo de una manera relativamente estable y que están tomados de los valores culturales. La autonomía se refiere a la visión que el sujeto tiene de sí mismo. Son juicios que apuntan al vínculo que el individuo establece consigo mismo en pos de definir el aporte que realiza a su entorno. La satisfacción se refiere a los juicios que muestran la manera en que la persona interpreta una situación. Por pragmatismo se entiende los juicios que revelan la forma de interpretar los actos que realiza. Y respecto a los vínculos, estos se refieren a los juicios que enfatizan el valor de la socialización primaria y redes sociales. Por su parte, Redes da cuenta de los juicios que muestran el vínculo afectivo que el individuo establece con su entorno social más cercano. Los modelos son los juicios que narran la convicción del rol de las redes sociales más próximas para brindar apoyo en la resolución de situaciones problemáticas. Las metas se refieren al valor contextual de metas y redes sociales por sobre las situaciones problemáticas. La afectividad describe las posibilidades sobre sí mismo y vínculo con el entorno. La autoeficacia expresa la posibilidad de éxito que las personas reconocen en sí misma en situaciones problemáticas. Por aprendizaje se entienden los juicios que se refieren a ver un problema como una instancia de aprendizaje y por último la generatividad da cuenta de la posibilidad de pedir ayuda a otras personas para solucionar situaciones problemáticas. Continuando con la perspectiva personalista, Salgado cree en la existencia de factores resilientes personales, como lo son la autonomía, el humor, la autoestima, creatividad y empatía. Según sus investigaciones, existen autores que avalan su punto de vista. Por ejemplo, Sobstad, Rutter y Van Nistelrooy avalan la relación entre autoestima y resiliencia. Además, Rutter señala la importancia de la autonomía y por su parte Sobstad y Van Nistelrooy agregan el sentido del humor como rasgo característico en el desarrollo de la resiliencia. Por otro lado, Walling y Walling en Borda consideran como características personales de un sujeto resiliente la creatividad y el humor. Finalmente, Fonagy, en Kontliarenko, Cáceres y Fontecilla se refieren a otros factores como la autonomía, empatía y creatividad. Por su parte, Van Nistelrooy en Arranz propone 5 sistemas o áreas interconectadas necesarias de considerar en el favorecimiento de la resiliencia. Estas son, primero, la aceptación incondicional de la persona como tal, sin que esto implique necesariamente que se deba aceptar su comportamiento, la cual involucra el reconocer al otro y establecer con él o ella una relación fundada en el conocimiento, respeto, cuidado y responsabilidad de uno por el otro. Segundo, la capacidad de descubrir un sentido a la vida, de ser autónomo y tomar decisiones propias, motivado por la proyección trascendente del individuo más que la mera realización contingente. Tercero, un clima educacional emocionalmente positivo que promueva y facilite el desarrollo de aptitudes y capacidades potenciales intelectuales y emocionales. Cuarto, la autoestima y confianza en el individuo posea en sí mismo, asimismo como también el sentido del humor y por último otras experiencias por descubrir.
Por otra parte, Henderson en su estudio sobre resiliencia descubrió que las personas resilientes poseen ciertos factores que contribuyen a identificar aquello que es útil y efectivo a la hora de superar adversidades. Se encuentran los factores externos que se relacionan con el yo tengo, la fuerza interior, que habla del yo soy, y los factores interpersonales y de resolución de conflictos que se refieren al yo puedo. Dentro de los factores externos incluyen el tener una o más personas dentro y fuera de la familia en las cuales se pueda confiar y donde exista amor. Tener personas que alienten la independencia, tener límites en el comportamiento y buenos modelos a imitar, tener acceso a la salud, educación, servicios de seguridad y sociales que se necesiten y finalmente una familia y entorno social estable. Respecto a la fuerza interna, esta se relaciona con ser una persona que le agrada a la mayoría de sus semejantes, generalmente tranquilo y bien predispuesto, alguien perseverante que alcanza sus objetivos y con metas al futuro, una persona respetuosa consigo misma y con los demás. Ser un ser humano empático, responsable de las acciones y consecuencias de sus actos, seguro de sí mismo, optimista, confiado y esperanzado. Finalmente, en los factores interpersonales y de resolución de conflictos, se debe proponer nuevas alternativas para hacer las cosas, realizar tareas hasta finalizarlas, tener humor en la vida y utilizarlo para reducir tensiones, expresar sentimientos y pensamientos en la comunicación con los demás, promover la resolución de conflictos en diversos ámbitos, tales como los laborales, familiares, sociales, académicos, entre otros, tener autocontrol del comportamiento y saber pedir ayuda cuando sea necesario. Para Grotberg, la diferencia estaría en la utilización de los factores resilientes frente a una situación adversa, ya que cada persona desplegará el factor que esté más desarrollado o el que amerite la situación, lo cual se suma a lo mencionado por Lutar, Sicchetti y Becker, cuando señalan que es importante recordar que los criterios de éxito y adaptación de la resiliencia no implican requerimientos rígidos de excelencia, sino criterios generales de adaptación bajo ciertas circunstancias específicas, lo que no significa que la persona tenga éxito en todos los ámbitos de su vida, sino más bien que sea capaz de ajustarse psicológicamente y satisfactoriamente ante ciertas situaciones de adversidad a través de sus propios recursos y de los que el ambiente le ha proporcionado, obteniendo finalmente una fortaleza que le permita resolver situaciones similares en el futuro, pero siempre actuando dentro de las normas sociales establecidas en un espacio y tiempo determinado. Respecto a su promoción, Henderson enfatiza que los factores resilientes pueden ser promovidos por separado, aun cuando frente a una circunstancia adversa se entrelazan todos basándose en aquella categoría que sea más necesario utilizar. Por otra parte, Becoña sostiene que este desarrollo no necesariamente ocurrirá en presencia de cada factor de riesgo, puesto que la resiliencia no sería una condición uniforme o estable a través del tiempo, sino más bien un estado temporal. Así, al referirnos a una persona que la posee, sería más correcto afirmar que ésta está resiliente, atendiendo al momento presente, y no decir que es resiliente, dándola a entender como algo permanente, ya que no solo puede cambiar de una situación a otra, sino que puede variar en la misma persona en situaciones iguales, pero en tiempos distintos. Este planteamiento es apoyado por Manstein y Powell en Becoña, quienes lo ven como un patrón general que un diagnóstico en sí. Por lo tanto, para ellos también la manera adecuada de reconocerla, es decir, esta persona tiene un patrón resiliente o muestra características resilientes, y no verlo como un rasgo definitivo que poseen los individuos,
ya que ésta puede variar a lo largo del transcurso de la vida y en las distintas etapas del ciclo vital, punto de vista que suma también a Manciaux, quien cree que no se trata de una capacidad absoluta que un individuo logra y que puede permanecer con él para siempre y en todas las circunstancias de la vida, sino que muy por el contrario, esta variará según el momento de la vida, el contexto en que ocurra y se desenvuelva y la naturaleza de la situación, entre otros. Bisonete también apoya la idea que la resiliencia es un mecanismo que ayuda al individuo a protegerse de factores de riesgo y estrés al que pudiera estar expuesto. Sin embargo, considera necesario 3 tipos de factores para su desarrollo. Primero, los atributos disposicionales de una persona tales como autonomía, temperamento fácil, capacidad intelectual, autoconfianza, sociabilidad y habilidades comunicacionales. Segundo, características familiares específicas tales como cordialidad, cohesión, estructura, apoyo emocional, estilos positivos de apego y una relación cercana de apoyo con al menos una de las personas encargadas de la crianza. Y tercero, los factores de apoyo externo tales como adecuadas relaciones con pares y otros adultos, como así también experimentar vivencias positivas en la escuela, lo cual contribuirá al fortalecimiento de la resiliencia.